Bienvenido, bienvenida a un nuevo video. En este caso vamos a hablar de las variantes. Una herramienta que para algunos no hace la diferencia, para otros no sirve de nada y para otros es la clave de su éxito. Vamos a hablar de qué son las variantes, cómo las utilizo yo conmigo y con mis atletas y cómo las puedes usar vos y por qué deberías usarlas, en mi opinión, para volverte más fuerte. Vamos con ello. Primero que nada me presento. ¿Quién soy y por qué carajo tendría que prestar atención a lo que digo? Me llamo Tomás Llobrado, soy entrenador y atleta de streetlifting hace ya un par de años. Soy uno de los pocos entrenadores del país con varios atletas de élite, siendo que tenemos en el equipo campeones, subcampeones nacionales y algunos récords nacionales en ciertos ejercicios. Soy el fundador del TLB Team y de Alcor Podcast, el primer podcast de streetlifting de Sudamérica donde entrevistamos atletas de los mejores del continente. Así que vamos con el video. Bien, como siempre vamos a empezar definiendo qué es una variante. En este caso vamos a hablar solamente de variantes de los movimientos de competición, pero en realidad nos podemos encontrar variantes o variaciones de los ejercicios en cualquier ejercicio que se te ocurra. Hay variaciones incluso de los ejercicios más monoarticulares como pueden ser un curl de bíceps o un vuelo lateral, pero en este caso solo vamos a hablar de las variantes de los movimientos de competición del streetlifting, o sea, los 4 básicos. Entonces, ¿qué es una variante? Es una variación del movimiento de competición con un objetivo. Importante, siempre tiene que tener un objetivo. Pero vamos a hablar ahora de eso. ¿Por qué deberías hacer variantes? Tommy, si yo quiero mejorar mis dominadas, mi sentadilla, mi muscle, ¿por qué no hacer dominadas, sentadilla y muscle? Es una excelente pregunta, pero no es tan simple. Las variantes van a tener muchas ventajas, así como desventajas. Pero vamos por partes. Vamos a hablar de las ventajas de utilizar variantes en tu entrenamiento. La primera, y es la que más suele utilizar la gente cuando empieza a integrar variantes a su entrenamiento, es corregir puntos débiles. Ciertas variantes nos pueden poner en situaciones complejas que nos obliguen a trabajar y a poner el foco en nuestro punto de fallo en el ejercicio de competición. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, un fondo con pausa, estamos obligándonos a mantenernos más estables y generar más fuerza sin rebote desde ese punto que si hiciéramos un fondo normal. Entonces, posiblemente para mejorar tu fondo, tu punto de estancamiento, esta variante sea mejor en algunos casos y en algunos contextos que ya vamos a hablar que el fondo de competición. Otra razón por la que yo las utilizo bastante con los principiantes es el aprendizaje técnico. Y hay gente que está en contra de esto. Hay gente que dice, no, si yo quiero que el atleta o la persona aprenda una técnica, lo único que tiene que hacer es replicar esa técnica. Es un punto de vista muy entendible, pero ¿qué pasa? Muchas veces el entendimiento de una técnica no es tan simple. Muchas veces cuando vos le decís al atleta las características del ejercicio, no las entiende hasta que no las viva. Y para tener estas vivencias hay algunas variantes que nos pueden ayudar más. Algunos tempos, algunas pausas, nos pueden ayudar a que la persona entienda mejor su cuerpo y mejore el movimiento. Y es por esto que a mí, para el aprendizaje técnico, me gusta implementar variantes. Ojo, nada muy sacado de contexto, no te voy a poner a hacer un fondo con pausa en anillas con banda en contra. No, porque eso ya es muy complicado. Pero sí utilizo variantes para enseñar los movimientos de competición con los principiantes. Otro podría ser no para enseñar el movimiento en sí, sino para mejorar la técnica. Tenemos las que yo llamo variantes técnicas, que las podemos utilizar para corregir falencias técnicas que tenga el atleta en cada movimiento. Otra ventaja de las variantes es que si nosotros, por ejemplo, tenemos alguna lesión o alguna molestia o nos estamos recuperando de algo, hay ciertos grupos musculares que van a estar más sensibles que otros. Ciertos grupos musculares, articulares, tendinosos. Y el uso de variantes nos puede ayudar a seguir trabajando o a seguir mejorando en este ejercicio, dejando que esos tejidos en particular se recuperen mejor, porque no los estamos exigiendo tanto como en el movimiento de competición. Y otra, la última ventaja que tienen las variantes es ligada con el tema anterior. Y esto lo hablamos en el último capítulo del podcast que te voy a dejar en el comentario fijado. La variante me permite aumentar mi frecuencia y mi volumen de entrenamiento, por lo mismo que antes. Las variantes, algunas, no todas, obviamente, van a permitir hacer más volumen con menos fatiga en ciertos músculos, en ciertos tejidos, en ciertas articulaciones. ¿Y esto qué ventaja nos da?
que podemos entrenar más fatigándonos menos, que es a grandes rasgos lo que busca un atleta de alto rendimiento para poder mejorar a largo plazo. Ahora podemos hablar de las desventajas de las variantes porque no todo es color de rosas. Las desventajas que tienen las variantes y por lo que muchas personas no las suelen usar o utilizan muy poco es, primero, que es verdad que nos pueden llegar a desacostumbrar al movimiento de competición. Es verdad, el punto de vista de si quiero mejorar mi sentadilla, voy a hacer sentadilla, porque es lo más específico. Y es un punto de vista completamente válido. También es verdad que hay ciertas variantes, a las que yo llamo variantes deformantes, que cuando abusamos de ellas, como dice su nombre, nos pueden llegar a deformar nuestra técnica de competición. ¿Qué significa? Una variante que si yo la utilizo mucho, cuando quiera volver a hacer este movimiento de competición, va a estar diferente. Un ejemplo que siempre doy, que me pasó a mí y a algunos de mis atletas en su momento, la dominada con pausa. ¿Qué tipo de pausa? La dominada con pausa en el medio de la repetición y después subo de nuevo. Variante muy usada, ahora ya no tanto, antes se utilizaba mucho, muy celebrada en su momento, pero tenía un pequeño punto, del que nadie se daba cuenta hasta que no te pasaba. El fundamento de esta variante es, mi parte más difícil de dominar es la parte final, voy a frenar en el medio para trabajar mejor esa parte final, lo cual está perfecto y hasta ahí esa variante me cuadra por todos lados, y para eso sirve. Ahora, no nos tenemos que olvidar que para frenar tenemos que acostumbrarnos a desacelerar. Para hacer una pausa tenemos que acostumbrarnos a generar eso. ¿Qué significa? Que cuando yo estoy subiendo y hago esta pausa, estoy enseñándole a mi cuerpo a desacelerar en la mitad del movimiento y volver a acelerar. Cuando vos abusás de la dominada con pausa a la mitad, en el concéntrica, en la subida, cuando quieras no hacerlo, involuntariamente vas a bajar tu velocidad de ejecución. Te lo digo yo que me ha pasado en competición. Imagínate. Y es una variante que es bastante fácil que te deforme el rango. Después tenemos otro tipo de variantes como pueden ser la dominada con tempo o el fondo full ROM o el fondo con mucha profundidad, que nos pueden llegar a deformar también el patrón, pero para mi gusto no son tan fáciles de deformar los patrones con estas variantes como con la dominada que acabo de explicar. Y si se usan bien tienen sus objetivos, como todo. Pero ya vamos a hablar de eso. Otra desventaja que podrían tener las variantes es que tenés que esperar que el atleta muchas veces se adapte a la variante. Para poder sacarle provecho a cualquier ejercicio, no lo puedes hacer 2 semanas. Tenés que asentarte en el ejercicio, entenderlo, que tu cuerpo lo entienda, avanzarlo en cargas, y esto toma tiempo. Tiempo que no le estamos dedicando al movimiento de competición. Y es por esto que muchos sistemas y entrenadores no les gustan las variantes, por lo menos no durante muchos bloques o periodos más largos, porque consideran que les saca tiempo del movimiento de competición. Ejemplos de variantes, te voy a dejar acá algunos videos míos y de mis atletas con algunas variantes que suelen usar y por qué las uso. Esto es otra parte importante que te voy a ir diciendo en la base, ¿no? Las variantes no tienen un único objetivo. Vos podés poner cierta variante con un objetivo técnico en un perfil, en un bloque, en un momento, y después esa misma variante utilizarla con un objetivo de fortalecimiento en otro punto. Las variantes no tienen solamente una razón de ser. Una variante se puede utilizar de muchas maneras. Les doy un ejemplo. La dominada en anillas, que últimamente estoy pautando bastante a mis atletas, en algunos casos lo puedo dar con objetivo de disminuir la fatiga en los antebrazos, en otros casos lo puedo dar como una forma de variar un poco el ejercicio, en otros casos lo puedo dar para fortalecer los brazos y los bíceps. Entonces, es la misma variante, diferentes objetivos. Una dominada, una box pull-up, la puedo utilizar para mejorar la técnica, la puedo utilizar para acumular volumen, la puedo utilizar para bajar el estrés, la puedo utilizar porque el atleta está lesionado. Misma variante, diferentes objetivos. Un fondo con pausa, lo puedo utilizar para fortalecer, para enseñar la técnica, para mejorarla, para corregir, para deformar la técnica voluntariamente. Misma variante, diferentes usos. Cada vez que uses una variante, pregúntate por qué la estás utilizando. Y cada vez que veas que alguien usa una variante, si no sabes o querés saber por qué la utiliza, pregúntale, porque muchas veces te vas a sorprender con la respuesta. Y vas a ver que son herramientas que no son de un solo uso. ¿Cuándo incluyo las variantes? ¿Cuándo las utilizo? En la semana, en el bloque, en mi entrenamiento, en cómo puedo darle uso a esta herramienta que tantas ventajas y desventajas tiene. A mí personalmente me gusta utilizarlas en un día aparte.
Hay personas que suelen usar la variante y después el movimiento de competición en la misma sesión o viceversa, el movimiento de competición y después una variante. Y es una forma buena de usarla también, pero a mí personalmente me gusta dejarlos en un día aparte. He tenido bloques con atletas en los cuales solamente hacen variantes, pero ya vamos a hablar de los bloques. La forma más común de utilizar la variante es en el día secundario. Muchas veces, mucha gente lo que las utiliza es en el día primario, movimiento de competición, y en el día secundario, la variante con un objetivo más técnico, un objetivo más de volumen, con un objetivo más secundario. Esto es una forma buena de usarla. Generalmente yo las utilizo así hasta cierto punto. A veces pongo la variante si es en un bloque muy inespecífico, un bloque donde quiero ganar fuerza en la base, donde quiero ganar técnica y no me preocupo tanto por la fuerza específica. Puedo utilizar la variante en el día primario y el movimiento de competición en el día secundario. Ahora, con el tema de los bloques, ¿cómo organizo una variante por bloques? Buena pregunta. Primero que nada podemos decir que vamos a tener diferentes bloques en los cuales vamos a ir de menos a más especificidad. Por ejemplo, un traspaso podría ser dominadas con tempo, dominadas locked. El primer bloque, dominadas con tempo, 4 semanas de dominadas con tempo. El segundo bloque, 4 semanas de dominadas locked. El tercer bloque, 4 semanas de dominada con pausa normal arriba. Y el cuarto bloque, 4 semanas de dominada de competición. Nos fuimos desde una variante muy específica a el movimiento de competición gradualmente. Otra forma podría ser mantener una sola variante, pero, como dije antes, ponerla en un bloque en el día principal y en el siguiente invertir y poner en el día principal el básico y en el día secundario el bloque. Y gradualmente ir bajando el volumen o las series de la variante y dándole más protagonismo al movimiento de competición. Estas son algunas de las formas que tenemos de usar esta herramienta. Las variantes no son solamente jugar y hacer cambios porque sí. Si haces la variante correcta en el momento correcto, vas a notar tu diferencia en tu rendimiento, en tu técnica y en cómo sentís los ejercicios de competición por el famoso principio de transferencia. Pero tenés que elegir bien por lo que dijimos. Hay variantes que pueden ir o no con ciertos tipos de técnicas, ir o no con ciertos tipos de preparaciones. Esto es algo más complejo que les voy a explicar otro día. Comentame cuál es tu variante favorita o qué variante has probado del street lifting, cómo te resultó o cómo la utilizaste. Déjamelo en los comentarios. Si querés seguir viendo contenido de street lifting, entra en mi perfil que vas a tener un montón de contenido en el tema. Y si tenés ganas de unirte al equipo y ver cómo trabajo yo con las variantes y que mejoremos todos tus RMs, completa el formulario que te dejo acá abajo. Un saludo y los veo en futuros torneos.